Muy buenas noches, amigas, amigos. Es otra noche más de debate. Esta noche queremos encarar un tema sumamente sensible para toda la ciudadanía y que generalmente genera el interés y concita la atención de vastos sectores, no solamente el sector de quienes están buscando trabajo, sino también de la gente que necesita mano de obra calificada. ¿Y quién mejor para hablar de eso que el director del trabajo, el doctor Enrique López Arce? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, Sebastián, un verdadero gusto hablar de esto que es prioritario y del cual vos también sos un actor principal, porque hay que decir que el esfuerzo que hiciste liderando esta fundación tan importante como ProDesarrollo es algo que no va a quedar en el olvido y bueno, es un trabajo constante con las nuevas generaciones que estamos seguros va a tener sus frutos. Agradezco mucho, Enrique, tus palabras y también, por supuesto, la dedicación que le pusiste en estas 40 ferias de empleo que hicieron en este 2017, terminando ya en este mes de diciembre. ¿Cuál es el balance que tenés del mercado laboral? ¿Cuáles serían tus expectativas para un 2018 en donde podamos ser más conscientes poniendo bajo la lupa el tema del trabajo formal? Bueno, sobre todo mencionar, déjame tocar algo que a vos te apasiona mucho también, que son indicadores internacionales. Sí. Nosotros nos conocimos comparando estos indicadores internacionales. Sí. Vos sabés que tal vez el último indicador que tenemos es del Banco Mundial, que justamente sale en julio de este 2017 y empieza a hacer información interesante que no la teníamos en Paraguay y que compara, hace un análisis del 2008 al 2015 y descubre que en el Paraguay se crearon 372.000 empleos y 179.000 empleos aparte, empleos que no cumplían todo lo que dice la ley, pero 372.000 empleos dignos. Eso da un poco una sensación y un balance de un 60-40, que es lo que nosotros hoy sabemos. O sea, el empleo está en Paraguay, pero el gran desafío es justamente lo que mencionabas, que es la formalización. ¿Hay conciencia? Te hago una pregunta que es clave porque cuando conversamos en las rondas de trabajo, que estoy seguro que son los mismos grupos con los que hablamos y sobre todo el mismo público, hay mucha gente que te dice, no, lo que pasa es que yo no le formalizo a mi empleado porque él me pide que no le formalice. ¿Escuchaste ya esto? Lógicamente no sé si serán tan sinceros contigo que son autoridad del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Pero la gente te dice, no, pero en realidad yo no le pago o en realidad no le estoy pagando IPS porque él quiere que le pague en líquido ese salario mínimo. ¿Hay algún tipo de concienciación al respecto para el tomador de trabajo, para el demandante de trabajo sobre las ventajas a futuro que va a tener? Mira, el punto es clave. Ese tipo de diálogos nosotros sabemos que existe y sobre todo nosotros trabajamos con esos empresarios formales y esos empresarios formales lo que constantemente nos dicen es, Enrique, mira, nosotros llegamos a pagar todo lo que dice la ley y lo que sentimos es la competencia desleal. Hoy ellos están, luchando completamente desfasados porque por un lado hay industrias o empresas que no cumplen todo y otros empresarios que sí hacen patria y cumplen absolutamente todo. Lo que ocurre normalmente, como vos decís, y lo que tenemos que llevar la conciencia es al sector trabajador, donde el sector trabajador es el que tiene que reclamar sus derechos y sobre todo el Ministerio del Trabajo actuar como entidad reguladora del trabajo. Pero esto nace, Sebastián, y tenemos que bucear un poco más en profundidad del modelo económico. O sea, exacto, el que está vendiendo en la calle productos de contrabando está generando un ingreso económico. Vos tenés que darle una alternativa y decirle, ¿sabes qué? Mira, en vez de estar con el Jesús en la boca, en vez de estar pescando si viene o no viene la policía, porque lo que vos estás haciendo es ilegal y tenemos que ponerlo todas las letras en esa palabra, es ilegal. No solamente tenemos que hablar de informalidad, sino hablar de ilegalidad, porque cuando no se cumple la ley es completamente ilegal y decirle, mira, vos tenés posibilidades de hacer otra cosa. No vendas el contrabando en la calle, sino andate al Sistema Nacional de Promoción Profesional, convertite en un técnico de refrigeración
dedicarle, quemar pestañas, pero no lo hagas solamente vos, hacelo por tu familia, porque el círculo vicioso de la informalidad, si no la paramos, continúa con el hijo viendo al padre, y bueno, en el futuro el hijito es el que va a estar en las calles vendiendo, y eso ustedes lo entendieron bien, por eso sale el famoso juego Super Ballet que nosotros no queremos que pare, ¿verdad? Exacto, y vos sabés que ahí decías un tema, ese círculo vicioso, porque muchas veces con mucho orgullo, porque hay que decir, como vos decís, trabajar en la calle hay que vivirlo, ¿verdad? O sea, hay que saber, hay que conversar con la gente que trabaja en la calle para saber lo que es. Hace poco, en la última presentación del estudio de este año, hablábamos con 10 trabajadores de la calle. Un cambista, por ejemplo, trabajó 51 años en la calle. Y uno dice, bueno, mandó a su hijo al colegio, mandó a estudiar, pero este hombre obviamente está llegando no a una cuestión deseada, sino a lo que la naturaleza nos obliga, ¿verdad? A la pérdida de fuerzas productivas, a la aparición de enfermedades que lógicamente se dan por el traspaso, por el solo transcurso del tiempo. Y el hijo finalmente tiene que cargar, en vez de reinvertir en la empresa e ir para arriba, se queda estancado en ese círculo que lo lleva nuevamente a tener que encargarse del padre que no tiene un seguro, no tiene una jubilación. ¿Cuánto se valora hoy en el Paraguay el hecho de tener una jubilación? En realidad, ¿es consciente el tomador de empleos de que en realidad él se está jugando su futuro con eso? ¿O hay una juventud todavía, no sé si la palabra es ignorante, pero desde el punto de vista desconocedora, para ser más justos, de esos derechos? Mira, tenemos que romper con un paradigma que vos lo estás explicando muy bien. Nosotros hicimos la primera feria de empleo en la historia del Paraguay en La Chacarita, y a mí me tocó llegar a los 3 asentamientos, a las 3 carpas. Y mira, cuando uno entraba en esos lugares encontraban no 5 niños por familia, sino encontrábamos 7, 8 niños. Y cuando hablábamos evidentemente en guaraní con esas personas, ¿verdad? Nos decían que ellos tenían muchos hijos porque a alguno le iba a salir bien y a alguno le va a ayudar en su vejez. O sea, era una cuestión estadística. Es una cuestión estadística, pero tenemos que romper ese paradigma, porque no es simplemente traer niños al mundo para que alguno te sostenga. Pero hay otro tema, Enrique, que tocaste allí, el tema del guaraní parlante. Sabemos que el guaraní parlante, la mujer guaraní parlante, están entre los más bajos remunerados, digamos. O sea, efectivamente, sí, mujer y mujer rural. Parlantes es, digamos, el sector más excluido de ingresos dentro de... Y joven, otra vez joven. Y joven. Te hago una pregunta. Sí. Cuando hablan con el otro lado, en el sector empleador, que está ofreciendo empleos, te dicen también de que hace falta una capacitación más importante con respecto a los conocimientos con los que salen nuestros jóvenes del sistema educativo. Mira, te repito algo que ya lo ha dicho el BID. El BID, en su informe Desconectados, hace un informe muy interesante que no solamente se replica en Paraguay, sino en prácticamente toda la región. O sea, el empresario lo que pide es algo que todos los empresarios lo sienten, que cuando se pide que se venga a las 8 de la mañana, 3 llegaron 8:30, 1 llegó 8:15 y tal vez 2 nada más llegaron a las 8 de la mañana. O sea, el empresario no tiene miedo de enseñarle o de capacitarle en las habilidades duras, pero quiere gente que sea honesta, quiere gente que sea responsable y quiere gente que se ponga la camiseta de la institución. Y ahí el pilar fundamental es algo que vos impulsás y nosotros lo impulsamos fuertemente, que es la familia. O sea, hoy estamos encontrando que tal vez la tecnología, y nosotros estamos de acuerdo con la tecnología, pero digamos en los millennials tiene que haber un equilibrio entre todo lo que es tablets, tecnología y también el consejo de papá y mamá. O sea, hay valores que no te los va a dar el gobierno, no te los va a dar el Estado, no te los va a dar la escuela, que es la responsabilidad, el superarse del fracaso, el salir adelante a pesar de las dificultades. Y bueno, eso es lo que nos falta y hay que inculcar en todos los sentidos. Yo creo que nuestros jóvenes verdaderamente tenemos que estar orgullosos de ellos, pero nosotros sentimos de que les falta asesoramiento. Hoy tenemos una disensión muy grande entre lo que es el empleo de primera clase y de segunda.
segunda clase. Hoy hay un embudo gigante en cuanto a empleo de primera clase o el empleo administrativo, y tenemos por otro lado posiciones que nadie quiere, como el de carnicero. Hoy tenemos una necesidad gigante del mercado y sobre todo del supermercado, que necesita un carnicero de súper. Gente sin experiencia, ellos van a llegar a capacitarle. Lo que le falta es una persona que diga, yo quiero ser carnicero, pero no encontramos, por ejemplo, Sebastián. Qué interesante lo que está diciendo Enrique, y a medida que vas hablando van surgiendo temas, porque este es un tema tan apasionante. El tema de los millennials. Cuando nosotros estamos hablando de una caja contributiva solidaria, estamos hablando de un sistema prácticamente de una economía industrial, ¿verdad? Sin embargo, hemos pasado, sabemos ya, el mundo ha pasado de ese estadio, estamos en la economía del conocimiento y de la información. Te hablo de la empresa más grande de taxis del mundo, que no tiene ni autos ni choferes, como Uber, por ejemplo. O te hablo de la empresa hotelera que ha facturado más que el Hyatt en el año, perdón por el chivo, en el año pasado, que es Airbnb, ¿verdad? Que no tiene ni hoteles ni tiene conserjes. ¿Qué nos espera o qué nos depara la economía de estos millennials con respecto a estas cajas contributivas, al sistema de jubilación? Viajamos todos en una nave hacia una sociedad de renta universal por lo que cobremos a los robots o a la automatización de los servicios. Bueno, en primer lugar, diferenciar muy bien, porque tal vez el empresario que está en casa tienen que entender que el millennial es aquel que empezó su vida laboral en el inicio del nuevo milenio. Estamos hablando de gente entre 18 y 32 años. El empresario muchas veces se sorprende porque dice, el 90% de mi fuerza laboral es millennial. Uno cree que los chicos muchas veces son los millennials. En realidad los que tienen 17 años hacia abajo son los centennial, que tienen otra vez características diferentes. Pero la pregunta que hiciste es clave. Hoy estamos hablando de empleos del futuro, de la cuarta revolución industrial, y el mundo se hace la misma pregunta. O sea, el Foro Económico Mundial de Davos saca una alarma 10 años atrás, y bueno, a mí me tocó llegar a tener debates con otros encargados del empleo, inclusive en Suiza, en la sede internacional de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y bueno, encontramos nosotros sobre todo, por un lado, de que la alarma es real, ¿verdad? Hay muchos empleos que van a desaparecer, pero también hay un nuevo paradigma de que esos empleos no van a desaparecer en su totalidad, sino que se van a ir transformando. Un ejemplo, el tractorista. Vamos a tener nosotros ya los tractores, o lo tenemos en el Brasil y ya lo tenemos también aquí en Paraguay, tractores que van a manejarse solos con GPS. Las flotas de barcaza, ustedes saben que Paraguay tiene la tercera flota de barcaza más grande. Bueno, los capitanes de barco van a ver su trabajo que va a estar en manos de software, pero muchos de esos empleos van a ir pasando el tractorista, va a necesitar tener un conocimiento informático y también mecánico, y se va a encargar de ser un solucionador de problemas y controlar lo que hace la máquina. Lo mismo el capitán. Estamos hablando del cobrador casa por casa, que es suplantado por el telecobrador, que ya no va a ir casa por casa, sino va a hacer llamadas telefónicas, mirando software, cargando información en pantalla. Entonces, la buena noticia es que ese empleo va a ir evolucionando, y sí, todo lo que son las competencias de ciencia, de tecnología y sobre todo creatividad van a ser muy valorados. Nosotros creemos de que esa caja grande que vos mencionás se va a ir agrandando todavía, y el empleo va a ir mudando, pero evidentemente el centro de todo va a estar y va a seguir estando en lo que es el ser humano. Fantástico, bueno, realmente apasionante. Estamos hablando esta noche con el director de trabajo, el doctor Enrique López Arce. Ustedes han escuchado, el país necesita mayor capacitación, necesita mayor formalización, algo estamos absolutamente de acuerdo, y necesita sobre todo una mayor prestancia hacia lo que se viene en el futuro. ¿Y qué es qué otras novedades se vienen en el futuro? No se vayan, porque vamos a seguir en el próximo bloque con el doctor Enrique López Arce.
¿Responsabilidad de quién es mejorar la calidad del trabajo? ¿Es responsabilidad solamente del Estado? ¿Es responsabilidad del sector privado que toma empleados? ¿También responsabilidad del empleador? Esta noche estamos con el director de empleo, el doctor Enrique López Arce. Doctor, decíamos justamente esa responsabilidad compartida. Dentro de una escala obviamente, tratando de hacer abstracción de que está trabajando en el sector público, ¿cuán importante es la escuela pública, la universidad pública en la formación de conciencia acerca de la importancia de un trabajo formal? Yo diría que es súper fundamental. Eso se complementa con la familia, como decíamos antes, pero el que podamos nosotros empezar a mostrar el daño que hace la ilegalidad a la economía, el daño que hace la ilegalidad a el mismo ciudadano, que como dice su nombre, un salario mínimo es lo mínimo, es la base, es lo mínimo que necesita el ciudadano paraguayo para tener dignidad, y cuando no lo tiene es un motivo de sufrimiento. Yo creo que el trabajo que se empezó, y bueno, y hablábamos fuera de micrófonos, por ejemplo, lo que empezamos el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación y de Juventud, llegando a los jóvenes del tercero de la media como nunca se hizo, con reuniones donde el funcionario público se pone a un costado y se le hace subir al que de verdad da el empleo, al que genera el empleo, que es el empresario. Y estamos hablando de 35 empresarios, presidentes de gremios, muchos de ellos con 1.000, con 5.000 empleos, que se subieron y le hablaron a los jóvenes, con su experiencia de vida y cómo duele también el competir deslealmente, y yo creo que eso marca. No es suficiente, pero es un inicio y se está haciendo gestión que nunca se había hecho, Sebastián. Y la receptividad dentro de los, por parte de la gente que se está formando a partir de las ofertas de capacitación de los centros públicos, como el Servicio Nacional de Promoción Profesional, SINAFOCAL y otros. Lo que tenemos que decir es que hoy verdaderamente la malla curricular de este brazo largo del empleo, que es el SNPP y SINAFOCAL, están acorde a las necesidades, y bueno, podemos ver nosotros de que hay una cantidad gigante. Yo te diría que hay aulas saturadas, pero todavía cuando nosotros preguntamos en las ferias de empleo cuántos del 1 al 10, ¿verdad? Por cada 10 personas, cuántos de ellos aceptan ir a capacitación, solo 3 nos responden que sí. O sea, hay entre 6 y 7 personas que desean seguir buscando y que todavía no entienden que la clave de la empleabilidad es la capacitación, que al final el empresario privado le va a contratar al más capacitado. Para nosotros es muy importante de que esa capacitación sea tal vez la más rápida posible, y también que esté enfocado en una salida laboral acorde. Cuando nosotros invitamos al vendedor de calle, al limpiavidrios de calle, a la señora que vendió caramelos en la calle, y tenemos un caso de 20 años que vendió una señora, hoy está siendo la encargada de balanza de un supermercado en Mariano Roque Alonso. Esa señora entendió el cambio de modelo y se adecuó a una jornada laboral que es muy difícil cuando uno genera, digamos, su propio empleo, y lo hizo por una clave que hay que repetirla y no hay que cansarse, que es la familia. O sea, la mamá lo hace por su familia. Genera tal vez menos dinero, porque hay que decirlo eso. Sí. ¿Existen videos testimoniales donde podamos invitar a la gente a que puedan ver? Porque yo creo que esas son historias contadas en primera persona, son mucho más fuertes que cualquier proceso de capacitación. Y las redes sociales nos regalan esa posibilidad, Enrique. Sí, gracias a Dios, también los medios se han portado con nosotros, hay videos. Hay también artículos que hicieron los principales medios de prensa masivos, y bueno, no acaba el caso con esta señora que fue la feria de empleo que se hizo para personas vendedores de calle en el Seminario Metropolitano, con una hija parapléjica, y estaba un empresario ahí y bueno, escucha el caso de la madre y dice: yo te voy a dar una oportunidad, y esa mujer no desaprovecha la oportunidad. Tenemos otro caso de una persona que vos decías al inicio de la nota, lo que cuesta estar en las calles. Esta persona tiene 25 años nada más, y estando en las calles él probó la droga. Nos decían,
Es muy difícil, señor, durmiendo en las calles, que uno no pruebe la droga. Él tiene 3 criaturas, entró en la cárcel, todos los miércoles tiene que firmar un libro, ¿verdad? Pero aún así tuvo una entrevista en una industria, y cuando se dio cuenta la industria de que él estaba en esa situación, ella le había captado, digamos, al gerente y había demostrado todo lo que valía, y bueno, él sigue hace 7 meses en esta industria. Tenemos otros casos que verdaderamente demuestran de que sí se puede. Cuando alguien quiere salir adelante, se puede, pero volvemos a repetir, no es un tema solamente de dinero, sino es un tema de valores y es un tema de familia. Nosotros creemos de que pasar de la informalidad a la formalidad no solamente es un buen negocio, sino también te hace dormir tranquilo y te genera eso que vos querés, que es un mejor futuro para tus hijos. Nos lo decía la presidenta de la Asociación de Gancheros en Cateura, cuando nosotros llegábamos con una feria de empleo en Cateura, y yo le preguntaba a esta señora de un poco más de 70 años por qué ella seguía trabajando, y al tocarle la mano tenía lleno de costras, y me decía, yo no lo hago ya ni siquiera por mis hijos, lo hago por mis nietos, porque quiero que ellos tengan para el monto para ir a la universidad. Increíble esta historia. Te hago una última pregunta, doctor Enrique López Arce. ¿A cuánto estamos de la formalización con un solo clic? ¿A qué me refiero? Hay muchas empresas, pequeños emprendedores que están vendiendo dulces, que están preparando sus comidas caseras, desde las famosas chipas, empanadas, hasta tartas y demás cuestiones. Hoy, caminando por el microcentro de Asunción, me encontraba con 2 niñas que estaban vendiendo unos pastelitos allí en su casa. Y decía yo, ¿cuánto facilitaríamos nosotros si con un clic podríamos convertir a esas personas en trabajadores formales, en contribuyentes, darle un RUC y por lo tanto acceso a crédito y más? ¿Allí hay alguna perspectiva futuro, hay un horizonte, hay un trabajo con el viceministerio de MIPYMES? Mira, lo más importante decir es que hay un informe del Banco Mundial también sobre Doing Business, que si bien el Paraguay está todavía en el puesto 108, hay que reconocer que ya se empezó este trabajo. O sea, hemos avanzado y estamos mejor que varios países de la región, y esto no es parte de un proceso inmediato, sino tiene que ir haciéndose por partes. Porque vos sabés que, digamos que el Poder Ejecutivo ha avanzado y ha liberado un montón de burocracias que al final, para conseguir esa formalización, lo que nosotros sabemos, y esta es una fórmula mundial que ha funcionado, es las personas no tienen que tener tantas barreras, tanta burocracia, y de esa manera poder ser formales. Lastimosamente, todavía la lucha, porque es una lucha constante, no solamente se hace con el Ejecutivo, sino también con las comunas. Una parte importante son las municipalidades, hay que trabajar más con las municipalidades, hay que trabajar más con todos los entes accesorios, llámese INAM, INTN, exacto, o sea, hay un montón de entidades que son parte prioritaria de esa creación de empresa formal rápida que vos mencionás, que evidentemente tiene que ser el objetivo, y esto tiene que ser prioritario, ¿verdad? Esto no solamente integra al Ejecutivo, como lo digo, también está integrado el Legislativo, del cual vos fuiste parte, sí, y hiciste una buena gestión. Es prioritario de que se ayude tanto desde el Legislativo, Ejecutivo, las comunas, y sobre todo también de que haya una conciencia de que esto se tiene que usar, ¿verdad? Hoy tenemos ventanillas únicas que antes no teníamos, tenemos procesos simplificados que antes no teníamos. Solo para mencionar y mencionar un caso concreto, el Ministerio del Trabajo antes pedía libros laborales y demás, hoy todo es en línea, y se evitaron filas gigantes y tener que ir gente del interior a las urbes. Todo eso se ha conseguido, pero cuando vos preguntás a cuánto estamos, yo te diré que estamos más cerca que lo que 5 años atrás estábamos, pero todavía hay mucho que hacer, Sebastián. Y ese trabajo no puede ser solamente del Ejecutivo, sino que tiene que ser de todo el país, de todo el Estado, ¿verdad? Pero podríamos pensar en así como hay una BUE, en una ventanilla única de formalización.
tendríamos que. Evidentemente el gran desafío es conseguir eso, por lo menos en sectores pilotos. Tenemos que, cuando se trata de alimentación, el caso de poder medir y de poder emitir digamos, una autorización sobre productos que pueden hacer daño al ser humano, evidentemente va a tardar más, pero en otros casos, en productos como el tema textil y demás, tendríamos que empezar con esos pilotos. Doctor Enrique López Arce, muchas gracias, muy amable por haber participado esta noche del programa. Ustedes han escuchado, el director de Empleo, la problemática que nos plantea el sector de trabajo formal, amigas y amigos. No estamos hablando de changas, no estamos hablando de personas que están sobreviviendo, no confundamos a las personas que están empujando un carrito de reciclado como trabajadores. Son gente que tienen un gran mérito por el esfuerzo que están haciendo, pero no son trabajadores. Trabajadores son aquellas personas que tienen un empleo digno. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.